Dicen que los animales no hablan. Dicen que viven en un presente eterno, que no entienden la muerte, ni la enfermedad, ni el futuro. Nos creemos los dueños de la razón, los únicos capaces de entender el mundo. Pero yo estoy viva hoy gracias a alguien que no sabe decir mi nombre. Estoy viva gracias a alguien que pesa 4 kilos, tiene bigotes, duerme 18 horas al día y caza moscas en la ventana. Me llamo Clara. Y esta es la historia de cómo mi gato, Missy, supo que yo tenía cáncer 6 meses antes que el mejor oncólogo de la ciudad, 6 meses antes de que cualquier máquina, cualquier análisis de sangre o cualquier médico con 3 doctorados pudiera verlo. No es una historia de magia, no es un cuento de hadas, es una historia de instinto, de biología pura y dura, de una conexión tan profunda y antigua que nuestra ciencia moderna apenas empieza a rascar la superficie. Si tienes una mascota, si alguna vez has sentido que te mira y sabe exactamente lo que piensas, si alguna vez has notado que se acerca a ti cuando estás triste sin que tú digas nada, escucha esto, porque a veces nuestros ángeles de la guarda no tienen alas blancas, tienen cola, sueltan pelo y arañan el sofá. Missy era un gato naranja, atigrado, de esos que ves en cualquier callejón. Lo adopté cuando era un cachorro que cabía en la palma de mi mano, encontrado en una caja de zapatos. Durante 5 años, nuestra relación fue la típica de un gato y su humana. Yo le daba de comer, le limpiaba el arenero, le compraba juguetes caros que él ignoraba para jugar con la caja, y él me toleraba. Era un gato independiente. No le gustaba que le cogieran en brazos. Si le abrazabas más de 5 segundos, te soltaba un bufido y se iba indignado sacudiendo la cola. No era un gato faldero. No venía a recibirme a la puerta. Por la noche, dormía a los pies de la cama, hecho una rosca perfecta, sin tocarme. Respetaba mi espacio y exigía que yo respetara el suyo. Tiene carácter, decía mi marido, Pedro, cuando Missy le mordía el tobillo por pasar demasiado cerca. Nuestra vida era normal, aburridamente normal. Yo trabajaba en una oficina de logística, Pedro en un banco. Teníamos salud, teníamos planes de vacaciones, pagábamos la hipoteca. Yo tenía 40 años y me sentía invencible. Iba al gimnasio 3 veces por semana, comía ensaladas, me hacía mis chequeos anuales. No me dolía nada, no me notaba nada. Pero entonces, Missy cambió. No fue de un día para otro. Fue un cambio progresivo, extraño, inquietante. Primero dejó de dormir a los pies de la cama. Una noche me desperté sintiendo un peso en la cabeza. Missy estaba subido a mi almohada, enroscado alrededor de mi pelo como un gorro de piel. Missy, quita, le dije, medio dormida, empujándolo. Que me das calor. Él se movió, pero no se fue. Se quedó pegado a mi cuello, ronroneando. Un ronroneo distinto. No era el ronroneo suave de estoy a gusto. Era un motor diésel, un sonido grave, vibrante, que me retumbaba en el cráneo. A la noche siguiente, lo mismo, y a la otra. Si cerraba la puerta del dormitorio, se pasaba la noche aullando y rascando la madera hasta que teníamos que abrirle para poder dormir. Está mimoso, decía Pedro, dándose la vuelta. Será que se hace mayor y tiene frío. Pero no era frío, era vigilancia. Empezó a seguirme por la casa. Si yo iba a la cocina, él venía detrás. Si me sentaba a ver la tele, él se sentaba en el respaldo del sofá justo detrás de mi cabeza. Si iba al baño, bueno, ya saben cómo son los gatos con el baño, pero esto era distinto. No entraba a curiosear. Entraba, se sentaba frente al inodoro y me miraba fijamente sin parpadear, con sus ojos verdes clavados en mí. Me sentía observada en mi propia casa. Me sentía analizada. ¿Qué te pasa, bicho?, le preguntaba. ¿Qué ves? Él solo parpadeaba lento y soltaba un maullido corto. Mec. Dejó de jugar, dejó de cazar moscas, dejó de mirar por la ventana. Su único interés, su única obsesión era yo. Se convirtió en mi sombra peluda, una sombra que a veces me ponía los pelos de piel. La obsesión de Missy se volvió específica, quirúrgica. Un sábado por la tarde, estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Missy saltó a mi regazo. Hasta ahí todo bien, pero en lugar de tumbarse, se quedó de pie sobre mis piernas y empezó a amasar. Ya saben, ese movimiento que hacen los gatos con las patas anteriores, rítmico, como si estuvieran amasando pan.
Dicen que lo hacen porque les recuerda a cuando mamaban de su madre. Es un gesto de confort. Pero Missy no estaba amasando una manta, me estaba amasando a mí. Y no amasaba en cualquier sitio, amasaba siempre, obsesivamente, en el mismo punto exacto de mi pecho derecho, justo en la zona superior, cerca de la axila. Empezó suave, pero fue aumentando la presión. Clavaba las uñas, me hacía daño. ¡Ay!, le grité, apartándole las patas. «Missy, para, me haces daño». Él se bajó, se sentó en el suelo y me miró, y soltó un maullido que nunca le había oído hacer. No era un miau, era un sonido gutural, bajo, que venía de la garganta. Un gemido. «Mau». Me miró con una intensidad que me asustó, como si estuviera enojado conmigo por no entenderle. Lo hizo al día siguiente, y al otro. Siempre en el pecho derecho, nunca en el izquierdo, nunca en la barriga, siempre ahí. Si yo me tapaba con una manta, él intentaba escarbar la manta para llegar a mi piel. Si yo le apartaba, volvía. Era implacable. Empezó a darme cabezazos fuertes, secos contra esa zona, como si quisiera empujar algo hacia adentro o sacarlo. Llegó un punto en que me daba ansiedad sentarme en el sofá porque sabía que él vendría a atacarme el pecho. Me ponía un cojín delante para protegerme. Él bufaba al cojín. Le llevé al veterinario. La consulta olía a desinfectante y a perro mojado. Pensé que se había vuelto loco. «Doctor, mi gato está raro. Está agresivo, pero es una agresividad extraña. Solo conmigo y solo en una zona. Me golpea el pecho. ¿Le pasa algo? ¿Tiene un tumor cerebral? ¿Le duele algo?» El veterinario, un hombre mayor con gafas que había tratado a Missy desde cachorro, le examinó de arriba a abajo. Le miró los ojos, le palpó el abdomen, le revisó las orejas, le sacó sangre. «El gato está perfecto, Clara», dijo al final, quitándose los guantes. «Físicamente está como un roble. Tiene los dientes bien, el corazón bien, no tiene fiebre». Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Por qué me ataca? A veces los gatos desarrollan comportamientos obsesivos por estrés. ¿Habéis cambiado de muebles? ¿Hay obra cerca? ¿Ha venido alguien nuevo a casa? ¿Has cambiado de perfume? No, todo sigue igual. Mi vida es una balsa de aceite. Pues será una fase. Ignórale. Si se pone muy pesado, enciérrale en otra habitación un rato. Se le pasará. Los animales tienen rachas. Volví a casa enfadada y frustrada, con el transportín golpeándome la pierna. «Gato loco», pensé. «Me estás costando dinero y paciencia, y encima estoy sana». Pero Missy no paró. De hecho, empeoró. Su comportamiento se volvió frenético, casi maniático. Si yo me tumbaba en el sofá a ver la tele, él no tardaba ni 10 segundos en aparecer. Se ponía encima de mi pecho derecho, clavaba las patas traseras en mi estómago para hacer fuerza y empezaba a ronronear. Pero no era un ronroneo de placer, era un ronroneo de trabajo, de esfuerzo. Vibraba con tanta fuerza que me hacía cosquillas en los pulmones. Era como tener un motor encendido sobre el corazón, como si estuviera intentando curarme con la vibración, o romperme algo. Intentaba echarle, «Missy, fuera», pero él se agarraba a mi camiseta con las uñas, se resistía. Me miraba con esos ojos verdes, dilatados, suplicantes. Una noche ocurrió el accidente. Eran las 3 de la mañana. Yo dormía profundamente, soñando con cosas banales. Missy solía dormir en la almohada, pero esa noche debía estar en el cabecero de la cama, vigilando como una gárgola. De repente sentí un impacto brutal. Missy había saltado desde el cabecero, desde una altura de medio metro, y había aterrizado con sus 4 patas juntas, concentrando todo su peso de 4 kilos en un solo punto, justo en mi pecho derecho, como un misil teledirigido. Grité de dolor. Fue un grito agudo, instintivo. Me desperté de golpe, con las lágrimas en los ojos y el corazón a 1000. Pedro se despertó asustado, encendiendo la luz de la mesilla. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso?» «El maldito gato», grité, llorando de rabia y dolor. «Me ha saltado encima, me ha hecho polvo». Missy estaba en el suelo, agazapado, mirándome con las pupilas dilatadas y el pelo del lomo erizado. No parecía arrepentido. No parecía un gato que ha cometido un error. Parecía alerta. Parecía un soldado que acaba de dar un aviso de bombardeo. Me toqué la zona del golpe. Me dolía muchísimo. La piel estaba roja, caliente. Me la froté con fuerza para aliviar el dolor del impacto, para disipar la sensación del golpe. Y entonces, mientras me frotaba buscando el dolor del golpe,
Mis dedos tropezaron con algo más, debajo de la piel, profundo, donde mis dedos no solían llegar en la ducha porque nunca me apretaba tanto, donde nunca me había tocado antes. Había algo, un bulto, pequeño, duro, como una lenteja o una canica pequeña de acero, inmóvil. Me quedé helada en la cama. El dolor del golpe desapareció de mi mente, sustituido por un frío que me recorrió la columna vertebral y me paralizó los dedos. Dejé de respirar. «¿Pedro?», dije. Mi voz sonaba extraña, lejana, como si no fuera la mía. «Tócame aquí, donde ha saltado el gato». Pedro puso la mano, palpó con cuidado. Su cara cambió, se puso serio, se despertó del todo. «¿Qué es esto?», preguntó, retirando la mano despacio. «No lo sé». Nos quedamos en silencio en la cama a las 3 de la mañana, con la luz encendida y el sonido de la lluvia fuera. Missy seguía en el suelo, mirándonos, quieto como una estatua egipcia, sin parpadear. «Mañana vamos al médico», dijo Pedro. Fui a mi ginecóloga de urgencia. Le dije que me había notado un bulto tras un golpe. No le dije lo del gato para que no pensara que estaba loca. Ella me palpó, frunció el ceño, se puso las gafas para mirar mejor. «Es muy pequeño y está muy profundo, pegado a la costilla. Seguramente no es nada, un quiste fibroso o un ganglio inflamado por el golpe. Eres joven, no tienes antecedentes, pero vamos a hacer una mamografía y una ultrasonido por si acaso. Es el protocolo». Me hicieron las pruebas 2 días después. La sala de espera estaba llena de mujeres. Yo miraba las revistas viejas sin leerlas. El radiólogo pasaba el aparato por mi pecho. Iba rápido. Bip, bip, pero cuando llegó a la zona marcada por Missy, se detuvo. Apretó, giró la pantalla, volvió a pasar el aparato. «Aquí hay algo», dijo. Su tono era profesional, pero tenso. «Es irregular. Tiene bordes espiculados. No parece un quiste líquido». «¿Qué significa?», pregunté, sintiendo que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban. «Significa que vamos a hacer una biopsia ahora mismo. No quiero esperar». La semana de espera de los resultados fue la semana más larga de mi vida. En casa, el ambiente era de funeral. Pedro intentaba ser positivo, me hacía mis comidas favoritas, pero yo le veía buscar en Google en su móvil bulto pecho irregular cuando creía que no le miraba. Y Missy cambió de nuevo. Ya no me golpeaba, ya no me amasaba, ya no me saltaba encima. Se sentaba a mi lado en el sofá, muy quieto, sin tocarme el pecho. Apoyaba suavemente su pata delantera en mi brazo o en mi pierna y se quedaba allí horas y horas, con los ojos cerrados, ronroneando muy bajito. Como si supiera que el mensaje ya había sido entregado. Como si su trabajo de alarma hubiera terminado y ahora empezara su trabajo de acompañamiento. Como si me estuviera diciendo: «Ya lo sabes, ahora vamos a luchar». Llegaron los resultados. Nos sentamos frente al oncólogo, un despacho gris. «Es un carcinoma», dijo. «Cáncer de mama, estadio 1». Pedro me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño. Yo empecé a llorar, lágrimas silenciosas que caían sobre mis rodillas. «Pero tengo buenas noticias», siguió el médico. «Es un tumor muy agresivo, de crecimiento rápido, pero es minúsculo. Lo habéis pillado increíblemente pronto. Normalmente estos tumores no se palpan hasta que son mucho más grandes y peligrosos. Al haberlo encontrado ahora, no ha tocado los ganglios. Tus posibilidades de curación total son del 95%. El médico me miró por encima de las gafas. «Tuviste mucha suerte de notártelo tan profundo, Clara. Si hubiéramos esperado a la revisión anual dentro de 6 meses, la historia sería muy diferente. Probablemente habríamos llegado tarde». Me sequé las lágrimas. «No fue suerte, doctor», le dije con la voz rota. «Fue mi gato». El médico soltó una risita nerviosa. «Bueno, las mascotas son buena compañía para el estrés. Ayudan mucho». No me creyó. No le culpo. Es un hombre de ciencia. Para él, los diagnósticos salen de las máquinas, no de los bigotes. Pero yo lo sabía. Pedro lo sabía. Missy había olido la enfermedad. Investigué después, leí estudios y resulta que el cáncer cambia la química del cuerpo. Las células tumorales tienen un metabolismo diferente, acelerado, sucio, producen compuestos orgánicos volátiles que cambian sutilmente el olor de nuestro sudor, de nuestro aliento, de nuestra piel.
Es un cambio molecular que la nariz humana no puede detectar, pero que un animal, con un olfato miles de veces superior al nuestro, percibe como una bomba fétida. Para Missy, mi pecho olía mal, olía a enfermo, olía a muerte. Missy no estaba loco. Missy estaba gritando fuego en el único idioma que conocía. Sus golpes, sus amasados, sus saltos, eran su forma desesperada de decirme, aquí, mírate aquí, hay algo malo aquí, sácatelo. Intentaba arreglarme con sus patas, intentaba avisar a su manada de que uno de los miembros estaba en peligro. Era un acto de amor desesperado. Me operaron, me quitaron el tumor, me dieron radioterapia por precaución, perdí un poco de pelo, me sentí cansada, tuve miedo. El día que volví del hospital, vendada, dolorida, mareada, Missy me estaba esperando en la puerta. Me senté en el sofá con cuidado. Él se subió, se acercó a mi pecho derecho, el operado, lo olió durante un largo minuto, sus bigotes me hacían cosquillas en la piel sensible. Y luego suspiró, se tumbó en mis piernas, lejos de la herida, y se durmió profundamente. Nunca más volvió a amasarme el pecho, nunca más volvió a golpearme, nunca más volvió a maullar de esa forma extraña. Su obsesión desapareció en el segundo exacto en que el cáncer desapareció de mi cuerpo. Volvió a ser el gato vago y tranquilo de siempre. Han pasado 5 años. Estoy curada. Estoy limpia. Missy murió el año pasado. Tenía 15 años. Se le pararon los riñones. Se fue en casa, en su cama favorita. Yo estuve con él hasta el final. Le sostuve la pata mientras el veterinario le ponía la inyección para que dejara de sufrir. Le acaricié la cabeza y le susurré al oído. Gracias, gracias por mi vida. Gracias por quedarte hasta asegurarte de que yo estaba bien. Lloré más por él que por muchos familiares, porque él no solo fue mi mascota, fue mi salvador, fue mi médico, fue mi ángel guardián con pelo naranja. Enterré a Missy en el jardín, debajo de un rosal blanco. A veces, cuando estoy allí regando las flores, pienso en lo arrogantes que somos los humanos. Creemos que lo sabemos todo, que controlamos el mundo con nuestra tecnología, nuestros escáneres y nuestra ciencia. Y sin embargo, un animal de 4 kilos, que se lame el culo y persigue luces láser, vio lo que ninguna máquina vio. Supo lo que nadie sabía. Si tienes un animal en casa, obsérvalo, confía en él. Si se comporta raro, si se obsesiona con una parte de tu cuerpo, si te huele insistentemente una zona, si cambia su rutina para estar pegado a ti, no le regañes, no lo ignores, no pienses que son cosas de animales. Escúchalo, porque ellos ven lo que nosotros no vemos. Ellos huelen la verdad biológica, y su amor es tan puro, tan incondicional, tan libre de ego, que harán lo que sea, incluso volverse insoportables, incluso hacerte daño físico para salvarte la vida. Soy Clara, soy una superviviente de cáncer, y le debo cada respiración, cada amanecer y cada día extra que tengo en este mundo a un gato naranja que me quería más que a sí mismo.